Bueno, muy bien, estamos con el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, o más que Rosario, es de la segunda circunscripción, que abarca más cosas más allá de Rosario, es el doctor Carlos Ensink. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buen día. Marcelo, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, por suerte. Bueno, cuando arrancó en el primer tiempo de la pandemia, nosotros conversamos en CNN Radio Rosario, la justicia parecía que no era un servicio esencial, como creo que es, y por lo tanto estaba prácticamente inmóvil. Eso generó muchas dificultades, muchas complicaciones que hiciste notar en aquella conversación que tuvimos pública, para la profesión, pero para los ciudadanos en general. Después de eso, algunas cosas parecieron cambiar o cambiaron efectivamente. Me gustaría, no es que hayamos salido de la pandemia, no es que hayamos salido de la situación de excepcionalidad, eh, pero bueno, la cosa está un poco más relajada. Queríamos revisar contigo, Carlos, un poco después de aquello, cómo siguió la historia, por un lado de la justicia, de la administración de justicia, y por otro lado de la profesión, de los abogados propiamente dicho. Contanos, por favor. Bueno, todo, como bien decís, está todo muy relacionado, está todo vinculado. Hay que comenzar resaltando y repasando que el Poder Judicial no hace falta que se lo declare esencial. Cuando hablamos de servicio de justicia, poder esencial, si hay una actividad esencial o si no la hay, el Poder Judicial no hace falta que se lo declare esencial, que es esa la base de donde venimos trabajando y donde venimos haciendo los reclamos, porque es el poder que tiene por su intermedio el acceso a la justicia, y la justicia no hace falta declararla esencial. En el medio está la abogacía, que son el medio por el cual el ciudadano llega al Poder Judicial y vincula sus peticiones hacia el servicio de justicia. Nosotros cuando empezamos la primera parte de la pandemia, que fueron 3 meses de totalmente cerrado el Poder Judicial, había trámites urgentes, pero que era prácticamente nada, estuvo 3 meses cerrado el servicio de justicia. Después de ese tramo, el 18 de junio, se rehabilitaron los términos. ¿Esto qué significa para el común de la gente o para el cliente, para el ciudadano? Que el expediente estuvo paralizado hasta el 18 de junio. Los términos no avanzaron, ni los términos ni las audiencias. Lo que hace que un expediente avance es que se reanuden los términos y que las audiencias se tomen, para que después el expediente siga su curso. Bueno, todo eso estuvo paralizado. En el medio de esa situación, nos encontramos con no la sorpresa, para nosotros no era una sorpresa, que el sistema informático no estaba y no está adaptado a las circunstancias de un trabajo no presencial o telemático. Entonces, la Corte dispuso, a modo de parche y emergencia, correos electrónicos para poder comunicarnos con los juzgados. Los juzgados descargaban el correo, lo imprimían, lo escaneaban, que lo hacen hasta ahora, ¿no? Y lo suben al sistema. Eso, a su vez, se agrega al expediente, o sea, el expediente se sigue papelizando. En septiembre, así trabajamos de junio a agosto, a los empujones, a lo que se podía, a que te recibieran el correo, que era mucho correo, que era poco, que la carga, que el adjunto, que el título, claro, y con las materias que se iban habilitando. Nunca se tomaban audiencias determinadas por la Corte. Las pocas audiencias que se tomaban, eran audiencias que traían alguna cuestión de emergencia y pérdida de derecho. Entonces, bueno, esa emergencia hacía que se tome. Audiencias de carácter presencial, porque de carácter telemático o por Zoom, recordemos que las computadoras del Poder Judicial no están preparadas con cámara y micrófono para que un secretario de audiencia pueda hacer esto que estamos haciendo nosotros acá. No lo puede hacer. Entonces era presencial o nada. Y era nada. No se tomaban las audiencias. Al criterio del juzgado no se tomaban. Todos los protocolos estuvieron al alcance para poder hacerlo. Quiero destacar algo muy importante: no existe ningún caso de contagio de abogado o abogada a juez, secretario o empleado. No existe. Los casos de coronavirus que hubo fueron por contagios, reuniones sociales o internas del trabajo, pero a lo que voy, el trabajo no contagió. Por el hecho de trabajar no hubo contagios. Entonces eso también hubo al principio, ¿no?
al principio fue el paro sanitario, después fue el distanciamiento, que no tocó la hoja, bueno, toda esa cuestión en el medio hizo muy difícil el trabajo. En septiembre hubo un retroceso de fase, todo septiembre estuvo paralizado nuevamente, en donde de vuelta ahí viene el reclamo más fuerte, porque bueno, entre nosotros, tuviste 3 meses al principio de la pandemia para acomodar el sistema, no lo acomodaste, seguimos con los correos y en el retroceso de fase seguimos igual. No se vislumbraba ni se vislumbra algo hay ahora, un avance del sistema. Hoy llegamos, bueno, ¿y qué pasó? Tampoco se tomaron audiencias. Audiencias quedaron discrecionalmente a decisión del juzgado, donde analizaban el criterio. Y no se toman, o era videollamada por WhatsApp, algunas se tomaron, también hay que hacer la salvedad del sistema penal que estuvo preparado porque tiene otro procedimiento, lo que yo indico es laboral, comercial, civil y comercial, familia, donde está el grueso de todo el problema, y después quedaban las presenciales. Bueno, como dato para que vos tengas dato revelador, recién el 2 de noviembre se resuelve por la Corte, por acordada y por resolución, que se habilitan las audiencias presenciales. 2 de noviembre. ¿Y qué es una audiencia presencial? Son 3 o 4 personas reunidas alrededor de una computadora con barbijo y distanciamiento hablando y tomando nota de lo que dicen. El secretario o la secretaria de audiencia, atrás de un tabique metálico y de vidrio, cosa que hay mucha más seguridad, sin ningún empleado a la vista, y se toma la audiencia. Bueno, eso llegó el 2 de noviembre. Y para nosotros significa una denegación de acceso a la justicia, que ese expediente estuvo paralizado desde el 30 de marzo al 2 de noviembre porque no habilitaban la toma de audiencia presencial. Entonces esos reclamos llevaron a, como vos sabés, levantar el tono, marcar algunas cuestiones que nunca se la marcaron al Poder Judicial, hacer un frente muy fuerte con la Federación de Colegios, los 5 colegios de abogados reclamando lo mismo, porque esto es una cuestión provincial, no es una cuestión de Rosario solamente o de su circunscripción, en donde hoy en día la problemática está vigente. Para otro de los casos, para firmar un poder, hoy hay turno para el 27 de septiembre, en la turnera de Rosario, y en la de San Lorenzo para febrero. Entonces, también vemos que hay muchas actividades que se podrían haber hecho. Vos recordarás que comparábamos con algunas actividades habilitadas que no tenían que ver con un poder esencial ni con un servicio de justicia y que funcionaban igual. Una cajera de supermercado, negocios comerciales que trabajaron desde abril y mayo y llegamos a noviembre recién habilitando una audiencia presencial. Creo que hay un desfasaje de la realidad que vive el Poder Judicial, un poco lo que hablamos antes, el Poder Judicial y su trabajo con la verdadera responsabilidad de acceso a la justicia. Carlos, en todo este tiempo, ¿ha habido diálogo? ¿Se han juntado ustedes finalmente entonces con distintos estamentos, con la Corte o con algunos estamentos menores de la justicia para tratar de acercar las posiciones o no existió ese diálogo? Sí, sí, no y sí. Y no y sí, y sí y no. En un primer momento, no, porque la pandemia dura, no respondía a nuestras cartas, que eran institucionales, no tuvimos respuesta hasta que llegó una acordada donde marcó un punto de inflexión. La Corte generó, te acordarás, una comisión de trabajo donde dejó afuera la abogacía. Hizo participar a todos los actores del Poder Judicial. Después de esa reunión, donde ahí fue donde se levantó el tono y se hicieron los pedidos más fuertes, porque dejar afuera la abogacía sería dejar afuera a los operadores del sistema. Miran para adentro. El sistema informático lo operamos nosotros y lo opera los secretarios, los empleados, los jueces, todos operamos el sistema. Hay que hacer un trabajo conjunto. Y después tuvimos, te decía, apertura desde el lado de Rosario. Yo estoy en Rosario y la verdad, tengo que reconocerlo, he tenido apertura y charlas con los ministros que están radicados aquí. Hemos llevado peticiones, hemos hecho reuniones con los distintos fueros, un poco más, un poco menos. Quizás la dureza del diálogo estuvo en Santa Fe, con mi colega de Santa Fe y a nivel provincial con Santa Fe.
Después se fue abriendo un poco la puerta, tuvimos una reunión con todos los ministros de la Corte, procurador y secretario de Gobierno, una que nos pusimos al día en las cuestiones pendientes, y hoy tenemos reuniones mensuales con el secretario de Gobierno y diariamente aquí con la Corte. El diálogo está, la tensión está, porque también sabemos que el Poder Judicial se compone de otros actores, como los empleados, los magistrados, los secretarios y la misma Corte. Pero nosotros siempre entendimos que el responsable funcional, que es por orden constitucional, es la Corte Suprema. Entonces todos los reclamos van dirigidos ahí. Carlos, hablábamos más temprano acá en el mismo programa del tema de la educación. La educación venía muy mal, muy complicada, los planes son viejos. Bueno, entramos en pandemia peor y hablamos de cómo sale la educación argentina. Bueno, podríamos hacer casi lo mismo con la justicia, ¿no? La justicia venía complicada, juzgados fueros enteros, diría yo, con cuellos de botella tremendos. La pandemia le cayó mal, le vino mal por todo esto que vos nos estás contando. ¿Qué tenemos que esperar de la justicia que sale de la pandemia cuando esto suceda, porque viene la vacuna o por lo que sea? ¿Qué vamos a tener una justicia todavía peor que la que teníamos antes, en funcionamiento me refiero? ¿O hay alguien que esté pensando cómo mejorar esto y aprovechar toda esta experiencia un poquito traumática que nos contás? Mira, lo que vemos y lo que veo, que hay un camino iniciado, porque el sistema de justicia está pensado para una justicia papelizada y presencial. Ese es el formato de justicia que está pensado. Y de esa misma forma se lo trasladan al sistema, como por ejemplo un caso. Los cargos, los escritos informáticos se pueden cargar hoy en horario hábil. O sea, si yo a las 6 de la tarde lo quisiera cargar, no, eso está pensado como si fuese una mesa de entrada presencial. Pero bueno, más allá de eso, ¿cómo sale o para dónde vamos? Nosotros tenemos dudas, se lo planteamos, porque este es un sistema informático del 2004, que está adaptado y emparchado y adaptado y actualizado, y llegamos al 2020, en donde a raíz de todo esto se actualizaron distintas funciones del sistema, como por ejemplo cargar una demanda online. Yo hoy, a raíz de toda esta fuerza y presión que se hizo, podría cargar una demanda en sistema informático no papelizado de manera online, a cualquier lugar de la provincia de Rosario. Quiero meter una demanda en Reconquista, en Venado Tuerto, en Cañada, lo puedo hacer. Eso ha traído un avance. También trajo un avance el hecho de cargar escritos adentro del expediente, en donde no tengo que ir y presentarlo en forma personal y presencial. La contracara de esto es que este sistema del lado de adentro trabaja papelizado todavía, porque ese correo que yo mando, correo no, esa carga que hago en el sistema, siempre decimos esto no es un sistema, el sistema involucra automatizaciones, esto es una plataforma de envío, donde yo cargo un escrito, lo descargan, lo imprimen, o sea, lo papelizan y lo vuelven a poner en el expediente. Eso no es un expediente digital. No, esto claro, es un expediente digitalizado, pero no es un expediente digital. Entonces, nosotros vemos que hubo un avance, se destrabó para poder trabajar en base a la pandemia, pero vemos todas estas dificultades. Y hay una dificultad muy grande que nos genera una gran responsabilidad profesional, patrimonial e inseguridad jurídica. Todo esto que estoy comentando, cómo se carga una demanda, si no se cargó, ¿qué pasa?, está legislado por el Poder Judicial. No hay una ley que diga esto es de esta manera y estas son las vías recursivas y esta es la nueva forma de carga. El mismo Poder Judicial está legislando algo que en realidad no puede. Esto es una atribución del Poder Legislativo. Hay que discutirlo en el Poder Legislativo, la forma de sistematización y el nuevo sistema informático. Entonces, toda esta cuestión, vemos que es un sistema viejo, adaptado, emparchado, que está arrancando, no hay un sustento jurídico, porque, por ejemplo, te digo, el escrito que yo cargo, generaron una opción que se llama pendiente de aceptación. Eso no existía en ningún lado. Yo antes iba a una mesa de entrada, presentaba un escrito, me ponía en un sello y me llevaba el papel firmado. Ahora está pendiente de aceptación, y si no me lo aceptan,
¿Qué pasa? Quizás sea el último día que yo cargaba el escrito, quizá pierda un derecho, y perder un derecho es responsabilidad profesional y patrimonial mía. Bueno, eso que te cuento no está regulado en ningún lado. No hay una resolución o un articulado que normativice esto que te estoy diciendo. También hay una cuestión, también que la vemos muy grave y que le hemos señalado en este sistema, es que vemos que los jueces, secretarios tienen facultades tecnológicas para poder borrar registros. Borrar registros, es como arrancar una hoja del expediente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, Carlos? Pasó a mí, le pasó a muchísimos colegas. El sistema trabaja cargando registros y por líneas que se van generando fechas, cargos y demás. Bueno, de golpe no hay una, desapareció. ¿Y quién la sacó? Y cómo, en realidad nosotros lo que pedimos es que si hay un error, que pueda haber, que se corrija con otro registro, no borrando el registro. Bueno, eso algo que pasa, y me pasó. Me desapareció una línea de cargo, que a lo mejor le habrán creído que era un error, pero es asimilable a arrancar una hoja del expediente. Todo eso no está regularizado. Es un sistema que evidentemente presenta fugas. Y yo no sé si fugas o son el mantenimiento de los privilegios que tenía el Poder Judicial. Porque esto podemos entenderlo, que no es casualidad que pase que desaparezca un registro. Quizá hay un error que no quieren que se vea y se tendría que mejorar, se tendría que solucionar con otro registro, no borrándolo. Bueno, todas esas peticiones están hechas, están planteadas a nivel corte, a nivel federación, y hacen del sistema un sistema vulnerable. Quizás del otro lado del sistema se pueda manejar desde los operadores que somos nosotros y que yo le tengo que explicar, llegado el caso a un cliente, por qué no estamos en el registro, no tengo palabra. Bueno, Carlos, evidentemente vamos a tener que seguir conversando sobre esto porque hay muchas cosas todavía para corregir y para mejorar. Te agradezco mucho el tiempo, ha sido muy amable como cada vez. Bueno, te agradezco, Marcelo. Finalmente, lo que quisiera agregar, que bueno, todo el directorio y todos los que componemos el colegio hemos estado y estamos todo el día. En mi episodio de enfermedad también lo he pasado, pero me he reincorporado. Y la verdad que estamos todo el día tratando de hacer que el ejercicio profesional funcione y que las cosas avancen. Algunas salen, otras no tanto, pero estamos todo el día permanentemente generando instancias de diálogo y acercamiento para que las cuestiones funcionen. Bueno, ojalá que vaya bien. Gracias de nuevo, Carlos. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Carlos Ensing es el presidente del Colegio de Abogados de la segunda circunscripción. Nosotros nos vamos con esto, después de esto, un corte. Vamos después de esto al próximo bloque. Enseguida volvemos.